Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos y bienvenidas a Grupo de Familia. Welcome everyone to Grupo de Familia. Por favor, prepárense y abran la poderosa a Mateo 8, versículo 28 al 34. Matthew 8, verse 28 through 34. Hemos escuchado a Jesús del capítulo 5 al capítulo 7 en su prédica y enseñanza del Sermón del Monte. Y después Jesús baja de la montaña y Mateo organiza esta narrativa con 3 milagros. And so after the Sermon of the Mount, the way that Matthew organizes this narrative, there is 3 miracles, and then there is a dialogue about what it means to be a disciple. Después de esos 3 milagros, Jesús tiene una interacción sobre qué significa ser un discípulo. 2 hombres se alejan de él, rechazando, siguiéndolo, pero Jesús se sube a la barca, dice, síganme, y sus discípulos se suben a la barca, señalándonos a nosotros qué significa ser un discípulo de acuerdo a Jesús. Tenemos que tomar acción y participamos y nos subimos a la barca en dirección a donde Él va. And so that is a sign to us as to what it means to be a disciple. He says, follow me, to sort of reject that answer or that calling, and then the disciples get on the boat and they cross to the other side. Ya hemos hablado sobre lo que ocurre en la tormenta y al final de ese milagro hay una pregunta que se hacen los discípulos. ¿Quién es este hombre? Llegan al otro lado. Jesús siempre llega a su destino. Entonces, al llegar ahí, es lo que vamos a leer ahorita. Fue nuestro estudio este domingo, pero queremos leer, queremos dialogar, queremos reflexionar. Y esta es una manera de participar en la formación espiritual, de formarnos a ser discípulos de Jesús, que escuchamos a Dios, escuchamos a las Sagradas Escrituras, nos escuchamos los unos a los otros, y ahí, entre todo esto, discernimos la voluntad de Dios, el llamado para nuestras vidas. Quiero que pongamos atención a esta lectura y pon atención al movimiento de esta lectura. Como ya hemos visto, Jesús baja de la montaña, va hacia el lago, se sube a la barca con sus discípulos, cruzan y ahora llegan a esta región, y pon atención al continuo movimiento. Hombres vienen hacia él. ¿Qué hace Jesús? ¿Qué pasa con los demonios? ¿Qué pasa con los cerdos? ¿A dónde van? ¿Qué movimiento hacen los que cuidan los cerdos? ¿Qué movimiento hace el pueblo? Y después, ¿qué movimiento hace Jesús? Pon atención a todo el movimiento que está ocurriendo en este pasaje. Aquí también podemos ver en este movimiento la actividad de Dios en el mundo aquebrantado. La misión de Dios que está viva y activa. El Dios vivo, presente y activo que está en movimiento en nuestras vidas, en nuestras comunidades, en nuestro mundo, en nuestra sociedad, en nuestros ministerios, en nuestros trabajos, en nuestros hogares. Y estamos en movimiento constantemente, en contacto y encuentros con Dios, ya sea si lo seguimos o lo rechazamos. So as we read, pay close attention to the movements. We've noted he walks down the mountain. He heads to the lake. He crosses the lake with his disciples. He enters this new region, and pay attention to the ongoing movement
of how people go and which direction they go, from the demons, the pigs, the pig herders, the townspeople, and Jesus. And this is a sign to us, letting us know as well the ongoing presence and movement of God, the activity of the living God as he restores and redeems all things. And you in that will find yourself. So more on that later. Entonces vamos a leer. Tomen la pausa aquí. Por favor, lean en inglés y lean en español. Es un pasaje corto. Elijan a alguien en cada lenguaje. Adelante, escuchen la palabra y después continuamos de nuevo. Pongan atención al movimiento. Tomen una pausa de 30 segundos y después read, a leer. Pausa aquí. Muy bien, continuamos. ¿Qué te pareció? ¿Notaste todos esos movimientos? ¿Viste algo que no habías visto antes? What did you think about all that movement? Did you notice something you had not noticed before? Vamos a empezar con el protagonista. Let's begin with the protagonist, Jesus. La dirección en que se mueve Dios. El Dios que se sienta en la montaña, en su creación, y enseña con toda y absoluta autoridad. Al final de su sermón del monte nos dice que los que no pongamos en práctica su palabra no seremos discípulos. Y los que ponemos en práctica su palabra sí seremos sus discípulos. Pero no solo nos enseña y nos deja ahí, ahora nos invita y camina con nosotros demostrándonos su autoridad, demostrándonos su poder, demostrándonos su compasión, su misericordia, su llamado a hombres y mujeres ordinarios y ordinarias, y cómo se mueve Dios a lo aquebrantado. Vemos en este pasaje cómo llega Jesús a un lugar que nos dice la Escritura que nadie se atrevía a pasar por ahí. Pero ¿quién sí se atreve? Dios, Jesús, Emmanuel, Dios con nosotros, el Dios que se atreve a ir a lugares y a pasar donde nadie puede pasar. Y ahí podemos encontrar gran significado de ese pasaje, de ese versículo en nuestras vidas. El Dios que se ha atrevido a entrar a nuestro pasado, a entrar a nuestra conciencia, a nuestras vidas, a nuestras relaciones, que Él sí se atreve a ir a donde quizás nadie puede pasar o quizás no queremos que nadie pase. Pero ¿cómo lo hace? Lo hace con compasión, con misericordia para sanar. And so it's very significant that this passage says that as Jesus moves right down the mountain, he's moving towards the broken. He's moving towards broken people and circumstances. That says a lot about God. And then Matthew says that these men were there and that no one dared pass that way. But who dares to go that way? God, the living, merciful God who is willing to go where sometimes we're not willing to go. The God who searches our hearts and our conscience and our past and our relationships and is willing to go because he wants to restore and to heal. Y después de restaurar a estos hombres, sale una respuesta, una pregunta que habíamos escuchado en el lago. ¿Qué tipo de hombre es este? So we hear the answer to that question that the disciples ask. What kind of man is this? Y los demonios reconocen a Jesús y le dicen, Hijo de Dios. Ya hemos escuchado que Jesús es el Hijo de Dios. En la narrativa del nacimiento y de la infancia de Jesús,
Cuando la familia tiene que ir como refugiados a Egipto, la escritura nos dice que Dios llamó a su hijo de Egipto. En el bautizo, Jesús participa para cumplir toda justicia y se bautiza y escuchamos la voz del Padre que dice, este es mi hijo. Entonces, como lectores, si hemos ponido atención, reconocemos y sabemos quién es Jesús, y eso es intencional para que veamos cómo las personas interactúan con Él, quién lo rechaza y quién lo sigue, pero nadie lo puede ignorar. So Matthew has already told us that Jesus is the Son of God. In the narrative of the infancy and his return from Egypt and at his baptism. And so that is intentional for us as readers so that we can see and discern how others either reject or follow Jesus, but Jesus cannot be ignored. So it's either rejection or discipleship. Y vemos lo que hace Jesús con los demonios. Los manda a los cerdos y los cerdos mueren en el mar. Recordemos lo que representa el mar en este mundo. Representa la muerte, representa el caos. Entonces Jesús manda a estos demonios a su muerte total para que ya no lastimen a su creación. Los demonios dicen, ¿por qué vienes antes del tiempo? Diciéndonos que obviamente este territorio estaba ocupado por estos demonios, pero era temporal. Jesús viene y libera a esta comunidad. También nos señala que el futuro de Dios es cuando toda su misión de redención, de reconciliación, de recreación va a ser completa, donde la nueva creación está completa. Ese futuro ya entró a nuestro presente. Y es por eso que estos demonios dicen, hey, todavía no es tiempo, todavía no has acabado tu obra. Entonces el futuro de Dios ya está aquí, entra a nuestro presente. Y es ahí el por qué es tan importante responder al llamado de seguir a Jesús, porque ya hoy, mañana, el resto de nuestros días, podemos participar fielmente en la misión y en la vida de Dios. Otra manera de decir eso, ya podemos participar en el futuro de Dios. Ese futuro que ya entró y está en movimiento y todo se va a cumplir. Entonces nuestra fiel participación de fidelidad, de amor, y si te puedes a pensar todo lo que dijo Jesús en el Sermón del Monte, si participas en todo eso, estás participando en este futuro que se va a cumplir. Y todo eso es sumamente importante y Mateo quiere que lo reconozcamos. Desafortunadamente, después de estos hombres son sanados, los que cuidaban a los cerdos, ¿qué tipo de movimiento hacen? No van hacia Jesús, van hacia el pueblo. Quizás ahí podemos ver el por qué esta gente del pueblo rechazó a Jesús. Porque ni siquiera interactuaron con Jesús, no escucharon a Jesús, no le preguntaron nada a Jesús, solamente escucharon el testimonio de estos hombres y estos hombres no fueron hacia Jesús, se alejaron de Jesús, fueron y compartieron lo que había ocurrido. Y como resultado, en esta reunión humana, sin la presencia de Dios, sin acudir a Dios, qué triste, pero van hacia Dios y lo corren de ahí. Le suplican que se vaya. Y es aquí donde tenemos que tener muchísimo cuidado de que no estemos siendo como este grupo.
que estemos huyendo de Dios para hablar de otras cosas, para decidir otras cosas, para concluir en decisiones de nuestra vida. Y después, sin querer queriendo quizás, podemos cometer el grave error de correr a Jesús, el Dios que vino hacia ellos y ellos se alejan y después corren. Y habla mucho del Dios que no se queda ahí a forzarlos, pero se va. Wow. Qué interesante. Tenemos 3 preguntas de reflexión. Bueno, 4, pero primero termino esta reflexión en inglés. So we see the movement there. Again, Matthew is very interested in us seeing what it means to be a disciple. We should also note, again, Jesus moves towards these place of brokenness. He sends the demons into the pigs, which then go into the ocean, which is their death. That's what that symbolizes, because they are no longer to hurt God's creation. The demons say, why are you here before the appointed time? And so that means for us that God's preferred future, when his whole plan of redemption and mission is complete, has now broken into our present. That's great news. That means we can now faithfully participate in the life and mission of the living God. And when we participate in the life and mission of God, in the movements of God of restoration and reconciliation, we are anticipating that future. We're living that future now, and that is good news. We should also note that those who were tending to the pigs, look at their movement. They do not go towards Jesus. They go to the crowd. And in there, they have some kind of conclusion and conversation, which God is excluded from. And they come and they make a very tragic decision. They plead with Jesus for him to leave. And that should be a warning to us when we are having dialogue and conversation internally, whatever, which excludes God and draws major conclusions, and we decide to ask Jesus to leave, and that should warn us. But we should also be very encouraged of the God who wasn't even invited there. That's where we started, but he went there. Dios no fue invitado, pero se atrevió a pasar. Desafortunadamente fue rechazado. ¿Quién eres tú en todo este movimiento? ¿Eres el discípulo que se quedó al otro lado? ¿O eres el maestro de la ley que no quiere en verdad seguir, pero solo quiere aprender? ¿Eres el discípulo que se subió a la barca y va con Jesús? Tienes poca fe, pero ahí andas y ahí vas. ¿O eres este grupo que se aleja de Dios, se aleja de Jesús, aún después de ver milagros y señales, y después llegan a la conclusión de rechazar a Jesús? ¿Quién eres tú? ¿Sabes quién soy yo? So I'm asking, who are you, right? In all these groups of people. You know who I am? Yo soy todos esos. Y los he sido todos esos. Y voy a ser todos esos. Pero mi esfuerzo y mi intención y mi devoción y el por qué necesito relaciones espirituales, el por qué necesito disciplinas espirituales, el por qué necesito participar fielmente en la comunidad de fe, porque quiero ser un discípulo en la barca. Y si tú también quieres ser ese discípulo, que él sé que lo quieres ser, tienes que tener estos pasos de acción. No solamente es reconocer, los demonios reconocieron, es seguir. We can't just recognize Jesus. The demons recognize him. That sounds like James. It's about following Jesus. Bueno, he dicho mucho, pero ahora les toca a ustedes. Por favor, tomen un tiempo para reflexionar y aquí les leo estas 4 preguntas y después van a estar en la pantalla. Disfruten de su tiempo. Primero Dios, y nos vemos este domingo. I'm going to read the questions in Spanish and you can read them along in English.
Un abrazo. Pregunta número 1. ¿Qué notaste en los distintos movimientos y respuestas de esta historia? ¿Qué crees que Mateo quiere que veamos? Número 2. ¿Qué nos dice este pasaje sobre cómo es Dios al ver a Jesús tomar la iniciativa de ir a lugares quebrantados donde la gente sufre para traer libertad y restauración? Y aún así, ser rechazado y después simplemente irse. ¿Qué nos enseña esto sobre cómo es Dios? Y la pregunta número 3. Piensa en una experiencia concreta, ya sea algo de ti mismo o algo que presenciaste en la vida de otra persona, pero sin decir nombres, por favor. Y esta es la pregunta. ¿Alguna vez viste a Dios obrar, traer libertad, sanidad o cambio bueno y aún así hubo resistencia o rechazo? Si te sientes cómodo, comparte esa experiencia. ¿Qué pasó? Perdón. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cómo te hizo sentir? ¿Y qué aprendiste sobre Dios, sobre seguir a Jesús y sobre las consecuencias cuando Jesús es rechazado? So if you are going to share here about an experience that you witnessed, please don't share names. Y la pregunta número 4. En preparación para este domingo, si pueden leer en español y en inglés Mateo 9, versículo 1 al 8. Y simplemente la pregunta es, ¿qué es algo que te llamó la atención? No se preocupen en entrar en los detalles de este versículo, es simplemente leerlo y después lo estudiamos el domingo. Muy bien, nos vemos.